hacia derecho, Alex? Sí. Listo. No quiero ser una silla aparte para que No, está bien, pues el compañero para que se No, no se preocupe. Muy buenas noches a todas las personas que nos sintonizan esta noche. Estamos aquí en lo que es el 7º conversatorio que organiza el colectivo juvenil de base 27 de enero. En esta ocasión tenemos de invitados especiales a la maestra y abogada Marta Elvia García y al periodista Jorge Eras Lagoe. Gracias por la invitación. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema muy reciente, que es el de la resolución del Instituto Estatal Electoral en cuanto al tema del plebiscito. El plebiscito que se solicitó por diversos colectivos en relación a la instalación y permanencia de la empresa Constellation Brands aquí en el Valle de Mexicali. Un tema que ha generado mucha controversia, mucha polémica desde sus inicios y pues que está ahorita muy vigente debido a esta resolución que emitió el instituto declarando intrascendente y en consecuencia improcedente la solicitud de plebiscito para consultar la permanencia o no de esta empresa. Entonces, quisiera proponerles que primero empecemos con una breve narración de los hechos, de cómo empezó este conflicto, este tema. No sé si alguien quisiera empezar. Maestra, los promoventes. Claro. Bueno, nosotros somos un colectivo que venía de mucho tiempo atrás luchando sobre todo contra las reformas llamadas estructurales, ¿no? Contra todo el régimen neoliberal. Y cuando surge el problema popular, social fuerte contra los gasolinazos del 2017, enero del 2017, y aunado a este asunto, el de la privatización del agua, porque se anunciaba ya la nueva ley estatal del agua que se había promulgado en diciembre, tenía unos días ya de vigencia esta nueva legislación en materia del agua en Baja California. Entonces, esas fueron las dos principales banderas que tuvo esa movilización que llamó la atención en todo el país, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Que todavía sigue siendo todo un fenómeno, ¿verdad? Para nosotros los propios mexicalenses. Resultó que, esa fuerza social asustó al Ejecutivo y abrogó, por una iniciativa propia del Ejecutivo, se abrogó la ley recién promulgada, que de hecho privatizaba el agua. Pero luego, casi simultáneamente, descubrimos, por indagaciones de los propios periodistas, dijéramos, los periodistas independientes, digamos, no sometidos al régimen, y por los grupos sociales que están siempre en perpetua indagación, investigación y que estamos inquietos de lo que sucede en la vida política del Estado y del país. Bueno, se supo de este contrato del gobierno del Estado, del Ejecutivo del Estado, por la Constellation Brands, ¿no? Entonces resultó de que el agua que no se privatizaba por la vía legislativa, pues se estaba privatizando, de hecho, por la vía del contratismo, y se van los grupos, los colectivos, a los diversos grupos, ¿no? en protesta, ahora contra la autorización que el gobierno le daba a esta empresa. Ahí empezó todo lo que ustedes ya saben, ustedes mismos lo registraron, como periodistas y como personas atentas a lo que sucede en la vida pública. Y bueno, todas las formas de lucha fueron, se puede decir, ineficaces en el sentido de que no lograron su objetivo. No ineficaces al 100%, puesto que dieron cuenta a la sociedad de lo que estaba pasando y crearon conciencia, pero nosotros veíamos que no se lograba el objetivo de
de echar abajo esa autorización, ¿verdad? Que la empresa, esta transnacional, seguía construyendo, seguía la edificación, viento en popa, todo normal, y que las respuestas del gobierno eran reprimir, eran encarcelar, eran desprestigiar, descalificar la lucha. Entonces nosotros que habíamos andado también en todas las movilizaciones, bueno, tenemos en la legislación una figura que podemos aquí aprovechar, porque ya habíamos nosotros estudiado la ley de participación ciudadana para otros asuntos y no la habíamos podido, dijéramos, aplicar, no encontrábamos que en aquellas otras oportunidades nos fuera realmente aplicable, pero aquí dijimos, bueno, sería otra vía más, ¿no? Así fue, porque ya se había también ejercitado la vía legal, como no, a través de los amparos, ¿no? De los amparos, la vía jurisdiccional. Bueno, vamos ahora por la ley esta. Y sin pensar en que tendríamos que dejar de lado ya y dar por concluida la lucha social, la movilización, no, sino simplemente ampliar la lucha también por la vertiente de la ley de participación ciudadana. Y nos dijo, ya empezamos a sacar firmas, ¿no? Que el primer paso. Lo anunciamos por la prensa, hicimos nuestra difusión al asunto, llamamos a la gente a que nos diese las firmas y nos lanzamos a la calle. Y así empezó, no fue tan fácil como lo teníamos, dijéramos, previsto, porque nos encontramos muchísimos obstáculos. Muchos obstáculos, no es fácil acceder a donde hay gente, donde podamos encontrar gente a la cual explicarle el asunto y que traiga consigo la credencial de elector y que podamos hablar con ella el suficiente tiempo, no el mínimo de tiempo para explicarle de qué se trata, que tenga la confianza de darnos la firma. Entonces, en los lugares donde era posible encontrar gente reunida, pues a ver, imagínense ustedes, por ejemplo, la plaza pública ahí en el centro cívico, la universidad, los institutos de salud, pero salvo en la plaza pública, todos los demás lugares nos encontramos con un problema que se llama guardias privados, que andaban atrás de nosotros sacándonos como delincuentes. Entonces, es por decirles un ejemplo, ¿no?, de un obstáculo que tuvimos. Entonces no pudimos en los 4 meses que pensábamos que tardaríamos en reunir el objetivo de firmas que nos habíamos propuesto, que eran las 20,000, y nos tardamos el doble. Pero seguimos, y bueno, resultó que el 11 de octubre estuvimos en las oficinas del Instituto Estatal Electoral presentando ante el Consejo General Electoral las 20,000 firmas que habíamos reunido. En ese momento ya no eran 20,000, sí las reunimos, pero hicimos nuestra propia depuración y llegamos ahí con 18,000 y firmas y pico, ¿no? Entonces las entregamos, tendríamos que entregar nosotros el 0.5%, reunir como firmas válidas, el 0.5% dice la ley, y esto equivalía en ese momento a 13,600 firmas aproximadamente. Y nosotros llevamos un excedente importante. Bueno, tanto así que ya una vez hecha la compulsa por la autoridad en la materia, que es el Instituto Nacional Electoral, nos validó 16,857 firmas, que equivalen al 0.6%, estuvimos por arriba. Bueno, y ahí estamos. Ahora lo demás ya ustedes lo saben, ¿no? Después del 11 de octubre, fíjense el tiempo que transcurrió. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Bueno, ya me pasé. Marzo. Y hasta en estas fechas es que tenemos el 4 de marzo, la sesión donde por fin el Pleno del Consejo resuelve lo que ha dicho aquí nuestro compañero, declarar intrascendente el acto que se sometía a plebiscito en esta solicitud, y por consiguiente también resolver que es intrascendente que es improcedente nuestra solicitud. Eso ocurrió el 4 de marzo, teníamos 5 días para presentar el recurso de impugnación correspondiente, que se llama recurso de inconformidad, y lo presentamos el lunes
próximo de esa fecha, en que se cerraba el plazo. Lo presentamos se presenta ahí en la misma, en el misma consejo, exactamente. Y bueno, vamos a ver ya qué novedades hay para mañana precisamente sobre este recurso. Bueno, pues, ¿qué te parece si ya empezamos en la materia ya de la resolución? Primero, pues, informarle al público que nos sintoniza en qué consiste primero el plebiscito, ¿no? Primero, para que de una explicación breve de 30 segundos, Jorge, si quieres, más o menos. Sí, bueno, primero parto diciendo que agradezco la invitación, agradezco que en el panel esté Marta Elvia García, porque para mí una cosa es el activismo y la otra cosa es el trabajo jurídico que se debe hacer. Tienen que ir acompañados forzosamente. La idea pensante, junto con Filiberto Rubio, el trabajo que han hecho es importante porque han evidenciado las leyes en materia de participación ciudadana, en democracia participativa, tan obsoleta, tan rebasada, que está hacia los intereses reales de la ciudadanía de participar. Han evidenciado a un Instituto Estatal Electoral tibio en las decisiones y han evidenciado la manera en que la ciudadanía se puede mezclar en asuntos públicos importantes, que les digo, va más allá de un tema de activismo, va un tema que es meramente jurídico, legislativo y que forma parte de la democracia nuestra, que está visibilizada como esta participación electorera nada más. La democracia pareciera que nada más es ir a votar el día de las elecciones, pero no, nos dimos cuenta los bajacalifornianos tarde, pero muy tarde, que hay instrumentos, que hay herramientas para participar en actos administrativos de gobierno, en políticas públicas y hasta en leyes, porque no fue a través del referéndum que se abrogó la ley del agua, no fue a través de una movilización, pero la vía institucional era presentar un referéndum, era participar, pero desconocíamos en Baja California estos instrumentos. Entonces, de ahí viene el tema del plebiscito, las diferencias entre plebiscito y referéndum. Ahí tenemos una ley de participación ciudadana vieja, ¿no? de hace casi 2 décadas, no se ha modificado. Los diputados tienen en las comisiones de gobernación y reforma del Estado una iniciativa presentada por el Instituto Electoral, la cual no han optado por legislar, porque al diputado no le interesa legislar en ese tipo de acciones, no le interesa que la ciudadanía participe. Entonces, yo parto de esta situación y también a la gente que nos escucha es que es el punto de vista periodístico. O sea, yo soy periodista, no soy activista. El periodismo es un contrapeso del poder, sí, pero es un contrapeso también en esta parte de informar a la sociedad, de los canales y las vías y las formas que tenemos que hacer. Muchas veces se han acercado y incluso la gente que busca las firmas me dice que si ya firmé para el plebiscito. Entonces yo le digo que yo no, pero pues es una cuestión personal que forma parte de mi actividad periodística. Hay otros compañeros que sí, hay gente que sí se ha metido en eso. Cada uno tiene sus formas, cada uno tiene tal, y mi forma o mi trinchera es seguir paso a paso, puntualmente, darle la voz a los promoventes desde el primer día que hicieron su conferencia de prensa, y les hemos dado un seguimiento puntual, porque mi formación académica es, soy administrador público y politólogo. Entonces, la democracia para mí no es una palabra nada más, es realmente participar, y si de verdad hiciéramos estos instrumentos reales, si realmente al legislador le importara estos instrumentos, tuviéramos una sociedad más participativa a la hora de las elecciones. Pero, les repito, la democracia pareciera que no existe en el tema de plebiscito y que no existe el referéndum. Pues más bien existe democracia, pero democracia representativa pura, Sí, pues simplemente acotada, ¿no? Democracia representativa, más no participativa, que incluso ya en estos días, y desde hace, no sé desde cuándo está la ley de participación ciudadana, creo que 2001, ya la tenemos en nuestra constitución, e incluso es importante también, a lo mejor no, me estoy saliendo un poquito del tema, pero yo como profesionista del derecho recién egresado, no nos enseñan sobre este tipo de herramientas políticas y jurídicas que los abogados como jóvenes, como abogados que representamos, que defendemos los intereses de las personas, litigamos, abogamos por las personas, no nos enseñan en la escuela tampoco este tipo de herramientas jurídicas, y creo que también es muy importante conocer acerca de sensibilizar también a todos los abogados, que no se trata solo de dinero, sino también de apoyar a la comunidad y a la sociedad en general, ¿no? Sí, ahí me gustaría comentar que cuando estuvimos colectando firmas en el campus universitario aquí de la ciudad de Mexicali,
los jóvenes no sabían. No saben. Entonces yo le comenté a algunos de ellos, no les han explicado, porque yo sabía que no, a mí jamás me hablaron de esto, tampoco, bueno, por lo menos del concepto de democracia participativa. Sí. Entonces, de la democracia directa, ¿no? Sí, y dijeron los chicos que no. Entonces, díganles a sus maestros que andamos haciendo esta tarea y que les hablen de esta ley. Al poco tiempo después, ya una muchacha me buscó y me dijo, estamos hablando de eso en clase porque hicimos lo que usted nos recomendó y ya estamos viendo la ley de participación ciudadana. No, está excelente. Gracias al trabajo de ustedes, licenciado, de verdad, fue que pusieron el tema y le enseñaron, o sea, que había estos mecanismos. Te pones a analizar, en el continente, en los 60, 70, Uruguay ya lo contemplaba en su constitución. Sí. Argentina, ¿no? Como democracias más consolidadas, a pesar de sus temas de dictadura. Entonces su constitución ya los contemplaba, Paraguay, o sea, ya los contemplaba. México le entró tarde al tema. Incluso Baja California no hay una experiencia como tal, a excepción del tema del plebiscito para la municipalización de San Quintín, pero era la única experiencia en la cual no se promovió, no se hizo una participación, y no logró ni siquiera el 5% de la participación y se requiere un 10%. Pero vemos que estamos años luz totalmente. Lo que buscaron hacer el Frente Estudiantil Mexicalense con el tema del transporte público evidenciaron que Mexicali no tenía una normatividad y no tenía una comisión de un comité de participación ciudadana en el Cabildo. O sea, nos dimos cuenta en 2013, algo que ya estaba dentro del reglamento, ya estaba dentro de la Constitución de Baja California, y nos dimos cuenta que Tijuana no tenía, que no querían hacer actividades para hacer dentro del Cabildo estas comités. Ensenada lo mismo, tienen atorados 3 temas de plebiscitos de luminarias de transporte público en Tijuana, una en Ensenada, y de verdad no se dan cuenta los gobernantes que esta es la mejor manera, la herramienta para poder participar. Y ya ni hablemos de un presupuesto participativo, ni de un parlamento abierto, o sea, ya eso, olvidémoslo, ¿no? Estamos lejísimos. Pero el tema del plebiscito yo creo que sí es importante, y sobre todo atenderlo desde la ley, atenderlo desde lo que tenemos y qué podemos modificar, ¿no? Y que se vuelva cultura, ¿no? Más que nada para todos los mexicalenses, que nosotros podemos opinar, que la soberanía del pueblo, la soberanía de la nación recae en el pueblo. Y hay que retomar eso, y que nosotros somos los que verdaderamente decidimos. Es cierto, elegimos a gente que nos represente, pero no toda la chamba es de ellos. Nosotros también tenemos gran parte de culpa como sociedad, que no nos damos cuenta, no nos informamos al respecto de estas cuestiones. Y la gran equivocación, no sé qué opina la licenciada, la gran equivocación también es el desconocimiento, la ignorancia que tenemos como ciudadanos, porque queremos darle facultades a gente que no, o sea, por ejemplo, le pedimos que modifiquen estas herramientas de participación ciudadana al gobernador, ¿no? Y no tiene nada que ver. Tendremos que ser el tema legislativo, o sea, irle a tocar la puerta a los diputados y decirle, oigan, legislen, porque miren, tenemos atorado un tema de plebiscito. En el caso de Constellation Brand, está atorado porque la ley es demasiado ambigua en sus 6 artículos nada más que tiene para el tema plebiscito, la ley de participación ciudadana. O sea, está totalmente, hasta mal redactada, vaya. Entonces, en eso es lo que tenemos que ir a tocar puertas, a decir, a cabildear ese tema, y organizaciones como estas, pues a nosotros como periodistas nos sirven mucho, pues porque es la manera de llevar a la gente este tipo de temas que, le digo, están empolvados totalmente en Baja California. Sí, bueno, existe también la figura dentro de la ley de participación ciudadana de la iniciativa ciudadana, y podríamos promover nosotros una iniciativa ciudadana para mejorar esta ley. Sí, claro. Para reformarla, para mejorarla. Sí, esa es la otra parte de la obligación, sí, ¿no? Como ciudadanos. Sí, porque dicho entre paréntesis, perdón, pero la iniciativa que hay ahí ya propuesta, no creo yo, es una opinión muy personal, que sea para mejorarla. Creo que es para hacerla menos democrática todavía. Amplía, ¿no? Hay algunos actos, por ejemplo, el del tema del presupuesto participativo. Eso sí, pero yo me temo incluso que con la experiencia que se ha vivido ahora ya con la aplicación esta, van a pretender ponerle más candados y hacerla más complicada, ¿sí? Inclusive subirle los porcentajes de firmas, etcétera. Pues mientras establezcan bien cuál es un acto administrativo, de qué manera sí pueden hacer, porque la de Baja California, diferente de otras entidades, está muy ambigua, o sea, no te representa tal, incluso se lo cuestionábamos.
El tema de si es un asunto administrativo, pues obviamente, porque es un acto de gobierno, ¿no? O sea, obviamente es a través de eso que se van formando las políticas públicas, ¿no? O sea, partes de eso, partes de una acción gubernamental, o sea, no. Por eso digo, es un tema que a lo mejor decimos, es que el consejero, ¿no? Actuó mal y todo. De repente vemos, y digo, muy tibio en esa sesión del Instituto Electoral. Pero aún así, entre ellos mismos se hacen bolas porque no saben si aplicar la ley, no saben si interpretarla, no saben de qué manera, y se han acotado mucho, ¿no? No tenían que interpretar eso. La ley no podía ser más clara. Ellos hicieron ahí el enredo porque así les convenía. No, ya para entrar en materia, quiero plantear yo lo de la resolución en tres premisas. Primero, que es el plebiscito según la Ley de Participación Ciudadana, que dice en su artículo 13 que el plebiscito es un proceso mediante el cual los ciudadanos manifiestan su aprobación o rechazo sobre los siguientes actos. En el caso que nos compete es los actos del Poder Ejecutivo que se consideren trascendentes para la vida pública del Estado y municipios. Aquí surge un interrogante, que la ley no lo plasma. No sé si haya jurisprudencia al respecto, pero por lo menos la ley no define qué se considera como trascendente. Luego dice aquí, claramente dice, contra actos del Poder Ejecutivo. Lo generaliza demasiado. La ley es clara. Contra actos, si dice actos, si la ley no distingue, no hay lugar a distinguir. Es un principio universal de derecho. Donde la ley no distingue, el juzgado no tiene por qué hacerlo. No puede distinguir. Bueno, ahora entramos a lo que es el acto reclamado en este plebiscito. El acto reclamado es el acto del Poder Ejecutivo consistente en la resolución administrativa relativa a la autorización en materia de impacto ambiental para realizar obras de actividades relativas a la construcción y operación de una planta cervecera en la ciudad de Mexicali, emitida por la Secretaría de Protección de Medio Ambiente el 19 de abril de 2016. Ese es el acto reclamado. ¿Ok? Sí, porque ahí se tiene que poner el acto conciso como lo está, dijéramos, explicando la propia resolución, el documento oficial donde está escrita o declarada la resolución. Claro, ya en el cuerpo de la solicitud hay diferentes aspectos que marca la propia solicitud, no se deja libertad al solicitante para que señale qué aspectos va a explicar del acto, sino que la propia autoridad le da un formato oficial donde le señala qué aspectos va a desmenuzar, a desglosar del acto, el acto mismo. Entonces ahí es donde ya se van explicando todos esos aspectos y queda bien claro que el problema era en materia de impacto ambiental, porque no lo dice ahí, pero es un acto en materia de impacto, una autorización que en materia de impacto ambiental, eso es muy importante, es decir, es una resolución que tiene que ver con la sustentabilidad y sostenibilidad del medio ambiente en Baja California. Entonces, bueno, ya ahí explicamos que es una cuestión que tiene que ver con el problema del agua en Baja California. Y respecto a esta manifestación de impacto ambiental, ¿qué era en sí en la manifestación lo que reclamaban como ilegal o incorrecto? Porque la ley de protección al ambiente prevé unos supuestos en los que se puede negar esta manifestación, entre ellos que contravenga la misma ley de protección ambiental, normas oficiales, y otro en el que la información contenida ahí sea falsa, esté falseada por el promovente. Entonces, incompleta, insuficiente. Así es. Bueno, nosotros basamos esta, dijéramos, necesidad de que la sociedad, de que la ciudadanía, porque es una consulta ciudadana, fuese consultada en diferentes cuestiones. Por ejemplo, empezamos desde la serie de irregularidades que se habían dado en el transcurso de la gestión, ¿no? Luego la mía, que es la manifestación de impacto ambiental, el documento fundamental para que la autoridad en materia ambiental le pueda autorizar, donde está no solo lo que se pide, sino cómo pretende resolver eso que se pide y cómo es que también, cuáles son sus mecanismos o sus planes, su proyecto para
para no impactar de manera negativa al ambiente, ¿no? Porque se trata de una industria. El caso es de que, por ejemplo, el tema de nosotros era el volumen enorme, colosal, la cantidad de agua que está solicitando, que son 20 millones de metros cúbicos de agua. Ninguna empresa instalada en la industria en el estado tiene ese consumo, ninguna. Todo lo contrario. La suma de industrias, por ejemplo, de Tijuana, da un consumo menor a lo que está pidiendo esta sola empresa, por dar un ejemplo. Entonces, yéndonos por este aspecto del inmenso volumen de agua, en la región árida, con las condiciones propias ya de un acuífero sobreexplotado, todo ya muy conocido y comprobado, porque eran datos oficiales los que se tenían. Teníamos además en esa manifestación de impacto ambiental, muchas inconsistencias, cuestiones básicas fundamentales que no quedan claras. Por ejemplo, si la materia prima fundamental de esta industria es el agua y está pidiendo 20 millones de metros cúbicos de agua, ¿cómo es que este documento no aclara cuáles van a ser esas fuentes? ¿De dónde piensa adquirir esos volúmenes de agua? Dice simplemente que 15 millones de metros cúbicos de agua van a ser agua subterránea de pozos. No dice de tales y cuales, no especifica la zona, los lugares, la cantidad de pozos, etcétera, como tendría que quedar bien claro. Y luego dice que de respaldo, dice, serán 5 millones de metros cúbicos de agua rodada del río Colorado y 10 millones de metros cúbicos de agua de los servicios públicos de agua potable de Mexicali, servicios públicos municipales. O sea, ya no nos dan 20, son 15, 20 más 5, 15, 30 más 5, ya da 30 millones de metros cúbicos de agua. Y en otros párrafos de la mía hace otra suma. Y otras, hay inconsistencias, hay incongruencias, contradicciones, una mía que no podía haber sido autorizada por todas esas irregularidades, ¿no? Además, si se pretende, ya si 15 millones de metros cúbicos de agua subterránea, del acuífero del Valle de Mexicali, de un acuífero que desde 2015, por lo menos de tiempo atrás, pero por lo menos desde 2015 aquí está publicado en Diario Oficial de la Federación que ya no se podrían dar más concesiones de agua porque se encontraba en situación de sobreexplotación. Es decir, la autoridad que dijo esta declaración fue Conagua. Y que lo empezaban las cuestiones a complicarse más porque Conagua por ahí dijo, nosotros no lo hemos autorizado. Salen una serie de problemas ya que se actualizan y sin embargo la propia autoridad que hace esta autorización, que es la Secretaría de Protección del Ambiente, no hace su propio estudio geohídrico, no se basa en un estudio hecho por sus propios medios, por sí misma la autoridad, sino que se basa en el estudio que le presenta la empresa. Sí, una serie de cuestiones que no dejan a la sociedad la certeza de que fue una decisión que no pone en riesgo la sustentabilidad. Entonces empiezan las sospechas, el temor. ¿Qué va a pasar aquí si tenemos ya ejemplos como lo que está sucediendo en Navacoahuila, como lo que sucede en Zacatecas, como lo que también está sucediendo en Obregón por causa de la misma empresa, donde hay tantos problemas de sequía, de desabasto de agua en las comunidades que rodean a estas empresas, etcétera? ¿Nos va a pasar lo mismo? Hay una serie de temores bien fundados. Entonces nosotros consideramos que es un asunto, un acto de gobierno que debía de llevarse a la participación social, porque inclusive la Constitución política de los Estados Mexicanos, la Constitución Nacional establece en su artículo 4 que el agua es un derecho humano y que la participación social es importante en el uso y en la administración de este recurso, que debe de darse la participación social, etcétera. Entonces estaban todas las condiciones dadas y justas para que efectivamente la ciudadanía fuese consultada. Y nosotros creíamos que el gobierno iba a ser el primer interesado en
en aceptar esta demanda de plebiscito. Debería de haber sido así. Es que le tienen miedo, ¿no? O sea, como, sí. Incluso digo, teniendo una ignorancia de la sociedad y el gobierno también se muestra ignorante en el tema de llevarlo a consulta, ¿no? ¿Y cuál fue la reacción? Porque a ver, dígalo usted, ¿cuál fue la reacción del gobierno cuando se enteraron de...? Sí, no se pronunciaron en contra, ¿no? Igual empresarios, gobierno, rectores, todo el mundo. Yo lo que digo, si hay algo que logró Constellation Brands es polarizar a una ciudad. Están los que opinan a favor, los que opinan en contra, los que se van por el tema ambiental, los que se van por el tema de inversiones, los que analizan todo el aspecto político y que la verdad, por ejemplo, periodísticamente a nosotros nos obligó a conocer más de los temas, nos obligó a conocer de derecho ambiental, nos obligó a meternos a estudiar los manifiestos de impacto ambiental, revisar la ley de participación ciudadana, y ese trabajo nos ha sido más amplio y nos ha ayudado también a entender un poco del entorno. ¿Cuál es el reto, creo yo? Es el reto que se tiene como gobierno y el reto que se tiene como baja californianos, es saber la huella hídrica de las empresas. Ese es el gran reto que tenemos, porque yo creo, periodísticamente, que no debe de ser el pueblo de Baja California contra Constellation Brands. Es el pueblo de Baja California a favor de saber cuánto se gasta de agua cada empresa que está instalada en Mexicali, cuánto está instalada en Baja California. Ese debería ser el gran reto que tenemos nosotros como periodistas, como sociedad, como activistas, y es unidos. ¿Por qué? Porque es el reto internacional. O sea, no se sabe la huella hídrica de todas las demás empresas, no sabemos, por ejemplo, en hacer las industrias textileras, la manufacturera son las que más generan agua, las que más ocupan agua para sus productos, y es algo que lo debemos de entender así. Por eso yo creo que yo sí estoy a favor de las herramientas de participación ciudadana, de los plebiscitos de referéndum, es la parte medular, yo creo, de una democracia, pero estoy a favor también de que se analicen bien los temas, ¿no? O sea, yo sí estoy a favor de que no, esta cuestión de que el pueblo es el que manda, y lo entendemos así, yo creo que es un sentido más estricto. O sea, debemos ir más allá. ¿Por qué? Porque nuestras legislaciones están muy acotadas, y aparte hay muchos recovecos que le buscan los abogados a los temas, y terminan enredándose más. Entonces, partamos por lo primero, que el gobierno nos diga cuánto, o las empresas socialmente responsables deberían de decir, ¿sabes qué? ¿Cuánto utilizo yo de agua? ¿Cuánto es lo que genero? ¿Cuánto es lo que regreso? ¿Cuánto es lo que utilizo así? Y es la manera, la vía. Eso yo creo que sí fue lo que falló la empresa Constellation Brands. No solamente en ocultarle información a la sociedad, sino a la misma Secretaría de Protección al Ambiente. Entonces, yo creo que es otro de los retos que tienen las empresas. El compañero mencionaba hace un momento de los problemas de violación a la ley de protección al ambiente. Bueno, de alguna manera se previó una de estas en la resolución. En la resolución, la respuesta que da la Secretaría a la empresa, le dice en la 12ª cláusula que una de las razones o de los motivos por los que podrá revocarle la autorización, porque fue condicionada, es de que cause conflicto social. Está previsto ahí. Y no que, digo, ¿quieren más conflicto social que el que ya causó? Y sin embargo el gobierno no veía el conflicto, ¿no? Licenciada, por ejemplo, a ustedes les tocó en la reunión de recabar firmas más tiempo. Yo creo que ¿qué pasó? O sea, por ejemplo, la gente, hay desconocimiento de que existe una herramienta como plebiscito, pero también hay un desinterés total hacia las actividades que se pasan en Baja California. Cuando comenzamos, sí era la mayoría de las personas que nosotros abordábamos no sabían de qué les estábamos hablando, para nada. O sea, bueno, recorrimos todos por ejemplo, los mercados sobre ruedas, ahí estábamos porque andábamos tras ellos en cada día de la semana. Y fue como una escuela, ¿no? Y la gente ya fue aprendiendo de qué se trataba, que del tema. Y esto fue avanzando, fueron muchos meses, fue casi un año de trabajo, y en las principales ciudades del estado. Entonces, bueno, ya al final de nuestra campaña, larga campaña, bueno, la gente ya hablaba no solamente del problema, sino que hablaba de la ley, de participación ciudadana. Y es que ha habido mucha desinformación. Por ejemplo, por eso les digo, periodísticamente ha sido un reto también abordar estos temas. Porque les digo, nosotros somos una parte del contrapeso. Yo no estoy a favor de
de la causa del plebiscito sí, ¿no? Pero tampoco estoy a favor de que la empresa Constellation Brands me diga que están más fuertes que nunca y que la inversión que van a traer a Baja California, tampoco, o sea, no nos ponemos de ninguno de los dos lados. Te pones siempre del lugar como periodista del lado de las víctimas, pero aquí como tal no hay víctimas. Lo que sí es buscar la manera de poder comunicarlo, dándole el espacio a todos y dándole las formas de que el dato que tú me estés diciendo sea verdadero, y esa es la regla número 1 del periodismo, es sustentarte en la veracidad de la información, no tanto en la objetividad, sino en la veracidad de la información. Entonces, cuando nos damos cuenta, por ejemplo, nosotros publicar una nota, y bueno, sí, ¿no? O sea, las ves en redes sociales que todo el mundo te dice, si publicas algo de que los promoventes están, y eres el periodista número 1, ¿no? Pero si publicas algo, por ejemplo, nosotros cuestionamos a la gente de Constellation Brands, al abogado que traía el tema del plebiscito, porque es buscar la contraparte de cómo presentar una denuncia, qué es lo que esperan de las autoridades, y pues ya eres el peor, o sea, ya eres el diablo, ya te dicen, no, es que eres un mal periodista porque le estás dando juego a la empresa y tal. Entonces, yo creo que también es reeducarnos como sociedad para conocer todos los aspectos y ir bien informados a una consulta de este tipo. Yo les decía, le cuestionaba al abogado Gordillo, se pedía el abogado de Constellation Brands vía telefónica, después de que se da el fallo del Instituto Electoral, bueno, el acuerdo. Yo le decía, a ver, ¿a qué le teme Constellation Brands? ¿Por qué no irse a consulta? Con eso no legitimarían realmente a la empresa. Imagínense que se vayan a consulta y que gane el no, el que no, o sea, el que sí le queremos dar el manifiesto de impacto ambiental. Que sí se, o sea, que está bien, empresa, ¿no? O sea, te daría una legitimidad impresionante. Y aparte, miren, si a Mexicali había un desconocimiento, licenciado, yo creo que a la gente de San Quintín no le interesa, o sea, el tema. O sea, porque no sabe, no tiene conocimiento. Sí tienen conocimiento. Bueno, a través de ustedes, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, de Tijuana, incluso hasta los compañeros periodistas no saben del tema. En Rosarito tampoco, en Tecate. El regionalismo que vive Baja California, muy sui generis de nuestro estado, eso nos hace estar desconectados con los demás temas. Supimos de las violaciones a los derechos humanos que sufrieron los jornaleros de San Quintín hasta que se levantaron, ¿no? O sea, precisamente el 17 de marzo, hace 3 años, 4 años. Pero te das cuenta que la información, la verás, es muy escasa, ¿eh? Y la empresa oculta la información, activistas han usado bandera del agua como suya y han buscado candidaturas. Hemos visto que es bien complicado y es buscar medios de información, pues hay muchos en Baja California, pero sobre todo también la parte del activismo responsable y el activismo que se va por la línea jurídica. Yo creo que es el mejor y es lo que nos tiene aquí analizando estos temas. Sí. Bueno, sí le tuvieron miedo al plebiscito porque, bueno, no son bobos, no tienen un pelo de tontos y menos en los asuntos financieros que tienen que ver con el dinero. Ellos se van a lo seguro y sí hicieron encuestas y perdían en sus encuestas. Por eso es que le tenían pánico al plebiscito. Sí, no, incluso ellos mandaron una encuestadora de México, presentan los documentos y empiezan a hacer incluso hasta un nivel de popularidad de quién era más conocido en el Valle de Mexicali, de qué manera la empresa. Y sí, no estaban bien posicionados porque se les olvidó la parte más importante de esta empresa, que es socializar los temas. O sea, de repente llegaron de bote pronto y ya teníamos a una empresa casi instalándose en un 10% cuando no sabíamos absolutamente nada, ¿no? Y se promovió y se promocionó la inversión nada más. Tenían de su lado al gobierno, pues, o sea, con eso ellos se sentían seguros. De hecho, aquí hay un comentario. Sí, que nos diga. Sí. Precisamente sobre eso. Hoy Marta Elvia hablaba o compartía información que tiene que ver con un claro conflicto de interés del titular de la CESPE, empresa cervecera, que si pueden abundar en eso. Lo de Yola. Sí, los Loyola, yo también la vi. Sí, mejor, yo preferiría luego al final que no le saquemos de... No, de hecho era parte bueno, de la dinámica que leyéramos preguntas, pero primero que... sí, de hecho, iba a empezar por eso, no sé si quieren empezar más, que iba dirigida a usted. La pregunta de él. Ajá, sí, se la leo, o la ¿no? quiere dejar. Dice Michael Velázquez, hoy Marta Elvia hablaba o compartía información que tiene que ver con un claro conflicto de interés del titular del CESPE y la empresa cervecera. ¿Pueden ahondar en eso? Bueno, vimos como toda la ciudadanía la información en la prensa y bueno, es una familia de panistas, lo que están en el gobierno y
papá en el gobierno y el hijo es funcionario de la empresa. Y entonces digo, pues son de la misma familia, siempre lo hemos dicho. Son de la misma familia, por eso se defienden los intereses, porque la familia que gobierna son los representantes del gran capital, ¿no? Representados por el PRI o por el PAN, y entonces, bueno, eso sucede incluso a nivel federal. En el gobierno del actual presidente está quedando en evidencia cómo es lo que se llama las puertas giratorias, ¿no? Que en un momento dado el que fue gerente o director general de una empresa de Estado ahora está dirigiendo una transnacional y viceversa, porque pertenecen a los mismos intereses, es una misma familia, la familia del gran capital que tiene sus cuadros políticos en el gobierno y están acá y están allá y se acomodan según convenga, ¿no? Al frente de un banco o al frente de una transnacional, pero luego están al frente de una secretaría. Eso fue el gobierno neoliberal, el gobierno del capitalismo salvaje, el gobierno de los monopolios, de las oligarquías, de los oligarcas. Entonces aquí, digamos, en nuestro pequeño estado a nivel Baja California, ya estamos viendo este caso, en nuestro pequeño caso, dijéramos, ¿no? Comparado con el mundo de problemas que se está dando, este conflicto que se da, el gobierno Constellation Brands contra la ciudadanía, contra el pueblo de Baja California. Y ahí habría que añadirle también, por ejemplo, hubo conflicto de interés en el caso del director de administración urbana, que era también representante, por lo menos en su inicio de su gestión, Así es. representante de Constellation Brands, ¿no? Sí, sacaríamos algunos otros nombres a relucir sin duda. Ya volviendo al tema ya del dictamen 4 que declaró la intrascendencia y por ende la improcedencia del plebiscito, me llamó mucho la atención algo de lo que leí en el dictamen 4 y que me generó muchas sospechas, Jorge y maestra Marta. Corresponde mi sospecha a que el mismo IE pidió al presidente del Poder Judicial, el magistrado Juan Salvador, que nombrara, que les otorgara una lista de peritos, de auditores ambientales. Y nombró, le dio la lista, fueron como 10 y ninguno quiso contestar. Ninguno. Y esos que son peritos auditores ambientales registrados oficiales por el gobierno. Y eso se me hizo una cuestión muy extraña. Porque, o sea, tú como poder también tienes que tomar parte, tú como poder judicial, que hay que decirlo que también esas opiniones de los auditores, de los peritos, son opcionales, no son obligatorios para ellos. Pero se me hace rarísimo, se me hace muy raro cómo no fomentar una auditoría ambiental por parte del mismo gobierno. O sea, simplemente en su resolución no se meten a cuestiones de fondo, de trascendentales, de por qué es trascendente, por qué no es trascendente. Para mí se basan en cuestiones de forma, para mí. En las respuestas que dieron en la resolución. No, en las resoluciones, por ejemplo, el considerando principal de por qué no es considerado trascendente, es que el plebiscito no es susceptible de ser sometido a consulta ciudadana, ya que se trata de un acto administrativo que se realizó en términos de la Ley de Protección al Ambiente de Baja California. ¿Tiene que ver eso con la trascendencia en impacto ambiental? Exacto, esa es mi pregunta. ¿Cómo ni siquiera se basaron en los estudios que hicieron investigados Alfonso Cortés? Ni siquiera investigaron los auditores oficiales reconocidos por el Estado. No quiso participar nadie. Se invitaron a 10, únicamente contestaron 3, unos que porque no podían, unos porque no eran expertos en tal materia. Pero yo creo que, bueno, esa es una especulación mía, una opinión subjetiva. No, yo creo que no quieren que, o sea, ellos saben que hay algo raro ahí, pues, en cuanto al impacto ambiental. En su negativa, ¿a quién perjudica más? ¿A los ciudadanos soltantes del plebiscito o a la empresa o al gobierno que está otorgando esa autorización, que es el autor de ese acto, que emite ese acto? ¿A quién perjudican más? Porque si se niegan los peritos es porque no quieren mentir, no quieren tener que mentir. Exacto. Y quedar como unos peritos ineficaces desde el punto de vista profesional, ineptos, mentirosos, carentes de... O simplemente no quieren la bronca, ¿no? Eso por un lado, o bien no quieren que se les despida de su trabajo, no quieren perder su chamba, como se dice vulgarmente, su licencia.
Entonces, esas son las explicaciones que puede haber y ninguna de las dos afecta a los solicitantes del plebiscito, afecta a quienes emitieron el acto. Esa uno de omisión. los argumentos del representante de Morena, incluso el tema del perito, también hablaban de que el manifiesto de impacto ambiental se lo dieron en 20 días, ¿no? Que no es extraño. Mira, lo que yo digo es, basémonos en la información real, ¿no? O sea, el tema de los peritos me parece muy bien, incluso los estudios. La ley les dice de manera muy ambigua que buscaran a autoridades para que les determinaran o que les dieran información sobre el acto reclamado. Hacen bien los consejeros electorales a buscar 46 personas. Extraño que la UABC no quisiera intervenir, extraño que la Iberoamericana no quisiera intervenir, extraño que solamente 7 entidades o 7 instituciones y asociaciones participaron. Eso para mí, o sea, me levanta porque dices, estos son los escenarios que deberíamos de buscar para informar a la gente, para que sean datos reales. Ahora, bueno, CONACYT presenta, COLEF también presenta, y lo que curioso es que COLEF presenta 2, ¿no? Presenta el del Maestro Cortés y presenta el del lado de inversionistas, un estudio que paga Constellation Brands y que también se presenta ahí. Entonces, vemos que, por eso les digo, está tan acotada nuestra ley y está de esta manera que los consejeros, ellos ya sabían, y periodísticamente así lo declara el presidente del Instituto Estatal Electoral, ya sabían que no iba a trascender, que no era trascendente y que era improcedente. Entonces, acá hay una cuestión de fondo, y bueno, y de forma, por supuesto. Recibe esta solicitud, la aprueban porque reúne los requisitos, y uno de los requisitos prácticamente es que si se puede realizar o no, ¿no? O sea, desde ahí, porque te lo establece la misma Instituto Electoral. Pero ¿qué tuvieron que haber hecho los consejeros? Decirles, ¿saben qué? No, váyanse a un tribunal administrativo, aquí no corresponde. ¿Saben qué? No, váyanse a un tribunal federal, porque nosotros no tenemos, no podemos, no tenemos la forma de atender este tema. Ahí tuvieron que hacerlo. ¿Qué es el hierro más grande que hace el Instituto Electoral? Recibe y agota toda la etapa de los procedimientos, totalmente, pues para agotar yo creo a los promoventes, porque si hay alguien que tiene el tema jurídico y el dinero, el recurso, el personal para enfrentar un caso de estos, es la empresa. Constellation Brands tiene tentáculos jurídicos, activismo, periodísticos, todo tiene para enfrentar a un grupo de activistas. Entonces, vemos que lo que sucede esa tarde del Instituto Electoral, a nosotros ya nos habían comunicado que iba intrascendente y procedente, días antes lo publicamos precisamente, que así iba a ir el dictamen, nos enseñaron el dictamen y precisamente considerando que mencionas, pues está la base de todo. Sí, Jorge, porque para eso es jurídico. Pero la decisión esa no la tenían desde el comienzo, como dijo malamente el presidente, el señor Clemente Custodio. No, eso de que desde un principio sabíamos que esta no era la vía, fue muy tonto decirlo, pero además es falso. Es falso, si fuese inteligente no hubiese tenido necesidad de decir esa falsedad, se la hubiera guardado. O sea, pudo haber dicho, bueno, ya hasta que nos metimos en el asunto y lo revisamos y lo atendimos a conciencia y que profundizamos debidamente, exhaustivamente, nos dimos cuenta que esta no era la vía y que debimos desde un principio. No, o sea, quizás no hubiese quedado tan mal. Pero es falso, absolutamente falso que eso no fuera la vía, porque la ley es clarísima. Es para que la ciudadanía sea consultada sobre actos de gobierno, ¿no? Actos del Poder Ejecutivo, o de los ayuntamientos, o del Congreso en uno solo de los casos que está muy especificado ahí, y para que la ciudadanía apruebe o rechace esos actos de gobierno. Y en ninguna parte la ley establece distinción de qué tipos de actos de gobierno se pueden llevar a plebiscito y cuáles no. Eso no lo hace la ley. Eso lo inventaron ellos para salir de última hora, darle esa salida. Pero por eso ellos no podían saber desde un principio que eso no era, digamos, plebiscitable, por decirlo de ese modo. Además, hubo 3 impugnaciones en su momento, 2 de la Constellation, nosotros también tuvimos, se fueron al tribunal, el tribunal les dio entrada y lo resolvió. Si no hubiesen sido materia, ¿por qué el tribunal le entra a esta materia? Bueno, pero además,
nunca le entraron al tema de la trascendencia. Dice nuestro joven compañero aquí en este conversatorio que la ley no define qué es trascendencia. Bueno, pero en nuestra solicitud nosotros lo definimos. Ellos lo trataron de definir el concepto trascendencia. ¿Qué es trascendencia? Una palabra de origen latina que viene de trascendere, que quiere decir ir más allá, traspasar fronteras, ¿no? Rebasar obstáculos, ir más allá del momento actual o de lo que se tiene. Entonces, es trascendente todo acto de gobierno que no solo impacte o afecte el momento actual o el espacio actual, sino que trascienda fronteras de espacio y tiempo y afecte generaciones del futuro, afecte espacios o lugares más allá de donde se emite o del territorio a los que va dirigido el acto, ¿no es cierto? Es el caso de esto, porque afectar el subsuelo o crear una sequía en Baja California por este tipo de resoluciones o de actos, no solo iba a afectar aquí, al Valle de Mexicali, donde se instalaba esa fábrica, sino a todo el estado, porque este municipio sigue siendo el gran surtidor de agua del estado por el agua del río Colorado, y afectaba a generaciones que todavía no han nacido. La trascendencia... Y no le entraron a ese tema, no le entraron a la trascendencia que bien explicaron los investigadores, los doctores en ciencias, en las materias hídricas. Sí, o sea, un trabajo que han hecho ustedes está bien, o sea el tema... No le hicieron, por eso digo, miren, el tema, nosotros, si hay un tema que manejamos en Lindero Norte, en el área de la Reserva, es el tema electoral. Y nos metemos a las entrañas del Instituto Electoral y vemos todas las actividades que se hacen desde las mesas de trabajo y tal. Ellos, el tema de la trascendencia no le quisieron entrar. 2 semanas antes la votación estaba dividida en el Instituto Electoral. Entonces, de último momento, toda la balanza se inclinó hacia uno de los lados. Pero la procedencia ellos ya sabían desde un inicio que no. Por eso la pregunta se le hice yo, maestra, yo se le hice directamente a Clemente porque yo sabía que ellos ya desde un inicio no le querían entrar al tema. Entonces, ¿qué es lo que se busca con este tipo de declaraciones? Es precisamente evidenciar el trabajo, evidenciar qué es lo que va a pasar, qué es lo que hicieron y no engañarnos a todos. Entonces, buscar el fondo de la información. En ese sentido, yo creo que sí se limitaron y fue uno de los señalamientos que hacía el representante del PRI, incluso en la sesión del Consejo. Es decir, a ver, espérense, nosotros desde la línea jurídica aquí lo vemos y ya lo demás, eso ya no importa, ¿no? Entonces, a ellos no les importó ese tema. Pero la ley los obligaba, entonces violaron la ley. Lo que hicieron no calificaron el carácter de trascendencia. El gran problema es la forma que está en nuestra ley. Y una cosa, a ver, no se le hace a usted extraño, y ustedes, porque yo veo que conocen bien el asunto, que los mismos... las mismas consideraciones que explica el documento que viene del Poder Ejecutivo, firmado por este señor Francisco Rueda, secretario de Gobierno, lo mismo que explica la resolución, que explica la Constellation, son los mismos argumentos. ¿Sí? Idénticas y no basados en ningún estudio, simplemente está formulado mediante argumentaciones jurídicas, de competencias, de que no se puede porque proviene el acto, es un acto administrativo que proviene de una ley. Todos los actos administrativos provienen de leyes, es absurdo ese argumento. Por eso yo partí mi intervención, o sea, al inicio de esta plática en el tema de la ley. O sea, la ley tan ambigua, la ley de esa manera le da esas oportunidades al Instituto Electoral, le da las oportunidades al gobierno del Estado, le da las oportunidades a las empresas de hacer este tipo de acciones, ¿no? O sea, podíamos especular y confabular y todo, pero sí es más que extraño, resulta totalmente un señalamiento, y por eso en la nota que nosotros hicimos días antes de la decisión que hace el Consejo, precisamente resaltamos eso. Está basado el acuerdo que van a tener o el dictamen, está basado completamente en lo que señaló el gobierno del Estado en las 16 cuartillas que le entregó al Instituto Electoral. Entonces, ahí es, yo creo, el punto de partida para muchas otras actividades que podríamos entender de los acuerdos que se están tomando en el Instituto Electoral.
¿no? Y que preocupa porque viene una elección. Entonces, Sí, sí. este tipo de situaciones, te digo, evidencian cosas, nos muestran cosas, ¿no? Entonces, es la forma que podemos interactuar a través de un hecho. Y esto marcó un precedente para el Instituto Electoral, para la sociedad organizada, pero también marcaría un precedente para las empresas de Baja California, ¿no? Ver de qué manera se pudieran transparentar la forma que utilizan los recursos naturales. Entonces, desde ahí yo creo que, digo, ¿qué hacen los consejeros? Interpretan la ley, ¿no? ¿Qué No es hacen? su papel, no es un órgano jurisdiccional. ¿Qué hacen los del tribunal en otras decisiones que han tomado? Legislan. Entonces, vemos que estas formas de No son magistrados. ven las formas que hacen nuestro tribunal electoral, nuestro instituto electoral, la forma tan acotada que les digo que están nuestras leyes. Esa es la manera para nosotros de entender la ciudad en la que vivimos y los gobiernos que tenemos. Entonces, ese es el análisis que digo. Yo creo que si nos remitimos a la ley en sí, la estudiamos, la analizamos, encuentras demasiados recovecos por los cuales se meten las autoridades. Sí, pero aún así, Jorge, entiendo tu punto perfectamente, que la ley está mal redactada y que eso propicia que da lugar a interpretaciones. Pero aún así, dándoles el derecho a estas personas de interpretar la ley, por el artículo 1 de la Constitución se tiene que aplicar el principio pro persona. Así es. O sea, si tú vas a aplicar una interpretación a la ley, tiene que ser a quien más, una interpretación que favorezca, que le beneficie a los gobernados. Aquí estamos aquí en la iniciativa del plebiscito se busca beneficiar a la mayoría de los habitantes del estado. Entonces, en base a eso y contra una minoría de lo que ellos defienden, la Constellation Brands, que son los empleados, que son todas las empresas que van a suministrar cuestiones ahí, suministros, ¿no?, de la empresa. Pero si nos ponemos a analizar, a ponderar, en base a las interpretaciones de la ley, que suponiendo si conceder que se pudiera, siempre tiene que prevalecer el principio pro persona, lo que más beneficie a la sociedad. Si vas a meterte a interpretar, tienes que meterte a interpretar en favor de la sociedad. Esa es tu función como autoridad, y no lo digo yo, no es especulación, lo dice el artículo 1 de la Constitución. ¿Y ya por la Constitución? Exacto. Entonces, no, y sí. Entonces, si es cierto lo que tú dices, que da lugar a muchas interpretaciones, pero si vas a interpretar, lo tienes que hacer a favor de la mayoría. No hay ninguna ley que haga esa clasificación, ni siquiera hay jurisprudencia. Hay algunos autores que hablan, que hay discusiones teóricas en libros, pero no hay ninguna ley que establezca la división. Es que otra vez, no le entraron al tema. No. Incluso yo sí cuestioné esta parte de los consejeros electorales no emitieron un posicionamiento. Y para mí eso es totalmente gravísimo. Ese es un punto muy importante. Eso para mí nos hubiera aclarado cuál fue la interpretación que hicieron. Ellos solamente levantaron la mano, solamente votaron. Exacto, nada más fue incluso muy vergonzoso. lo que les decía, o sea, totalmente sui generis que un consejero presidente del Instituto Electoral diga que el gobierno del Estado nos tenga que explicar las políticas públicas en el tema de agua, o sea, totalmente fuera de norma, fuera de protocolo, o sea, de verdad. Y ese fue el único pronunciamiento que hizo. Como ya por no quedarse callado. Sí, entonces fue el único pronunciamiento que hizo, nada más. La única que lo justificó fue el voto que tuvimos el voto a favor de la consejera de Olga Viridiana Maciel Sánchez. Bueno, incluso el de ella no fue, yo lo esperaba más, con un respaldo jurídico mejor. Yo voto particular. Se dio su voto particular y fue la única que lo explicó. Aún así tuvo oportunidad de explicarnos jurídicamente más cómo sustentarlo. Pero fue la única que realmente emitió su voto. Después el consejero Jorge Aranda, también muy pequeño, nada más se leyó prácticamente considerando. 2-3 renglositos. Entonces, de lo que ya y esa es parte, es lo que yo digo, ahí sí es el cuestionamiento. ¿Por qué? Porque no sabemos los consejeros qué fue lo que tomaron. O sea, no sabemos por qué se van por esta parte, claro, por consigna. Lo que establece la Constitución de pro persona, por pero consigna. lo que establece nuestros consejeros, o sea, no decir nada, ese es el gran cuestionamiento. Estaban obligados en un tema de esta importancia, decir, justificar, claro. Razonar su voto, ¿no? Entonces, nosotros, digo, yo lo sé porque sabe lo que mínimo de decoro. Lo que trabajan en mesas de trabajo, en comisiones, sabes el comportamiento, cómo irían los votos y todo. Pero, digo, o sea, yo no puedo inventar palabras que no dijeron ellos, ¿no? Ninguno lo justificó.
decir nada y dijo eso de que habría que exigir al gobierno que aclarara políticas públicas respecto del agua. El señor que tú mencionas, él se limitó a repetir ese consabido y manoseado argumento de todos ellos respecto de que los actos son de un tipo y de otro tipo, y de que en tratándose de cuestiones administrativas, algo así se refirió a ese tema. Y que afectaban a una... no se podría plebiscitar, algo así dijo. Y no dijo, no aportó, se fue por lo que ya estaba escrito en la resolución. También, como por no quedarse callado, la señora Soberanes, la señora Graciela Mesola, callados se limitaron a votar. Una verdadera vergüenza. Es decir, demuestran que ellos fueron ahí a votar por consigna. No eran personas verdaderamente capaces de votar de manera independiente, autónoma, con un criterio propio, con cabeza propia, y de sustentar, bueno, la Constitución habla, ¿no? De que se deben de que, bueno, estamos hablando de los gobernantes, ¿no? De que deben de razonar sus actos de gobierno. En este caso, digamos que son un cuerpo autónomo, un organismo autónomo, independiente, pero están calificando actos de gobierno. En esta situación son autoridades. Son autoridades, exactamente. Sí, y deben fundar y motivar sus decisiones. Y además por ética. ¿No? Y no lo hicieron. Es una cosa muy vergonzosa. Y tenemos nosotros los ciudadanos que tener cuidado con estas personas. Y aquí vamos a ver si las autoridades investigan lo que hay atrás de esto, porque ese silencio es muy sospechoso. Y estos, es muy sospechoso. Sí, yo no puedo decir que votaron por consigna, no puedo decir que hay gente que está moviendo porque no lo sé, ¿no? O sea, no lo tengo para probar, entiendo que lo comenten. Pero sí sabemos que hay cosas muy graves que ustedes lo saben como periodistas, ¿verdad? Que usted Jorge lo acaba de decir, que estuvieron sometidos a fuertes presiones, y también sabemos lo que todo el mundo sabe, que de repente la Constellation Grant se puso como una hermana de la caridad, preocupada de la sociedad, de los problemas de la comunidad, a regalarle cosas a las escuelas, a los grupos vulnerables, bueno, magnánima, sobornando a la sociedad. Y sobornando y el gobierno, bueno, de defensor oficioso de la empresa, todo esto. ¿Cómo tendríamos que ser verdaderamente muy lentos en nuestras capacidades de reflexión, en nuestras sinapsis, con nuestras neuronas, para no pensar que aquí hay algo grave y serio, inconfesable, atrás de una empresa que toda su actividad, su gestión ante el Estado fue sumamente opaca, ¿no? Periodísticamente lo veo extraña. Yo lo veo que la empresa empezó a socializar su estancia aquí o su instalación tarde, y por eso es que empieza a hacer todo este tipo de actividades muy al estilo PRI, muy al estilo de la vieja escuela, ¿no? Hacer este tipo de actividades cuando debería hacerlas de otra manera. Pero bueno, le digo, los actos no son periodísticamente así lo veo yo, maestra. Y aparte, yo también veo que la empresa tenía que hacerlo, estaba obligada a hacerlo, ¿no? Apoyar a la comunidad, a tener ese acercamiento con los mexicanos. Le digo, lo hizo tarde, pero está obligada a hacerlo. Por eso yo digo, más que compra de voluntades, es un acto que tenía que hacer, periodísticamente hablando. Y también el gobierno es defensor de la inversión que generó. Y se ha comportado como una actividad empresarial más que gubernamental. Entonces es ahí donde también se ha perdido. Ustedes como promoventes hicieron su trabajo en la parte del activismo, la parte jurídica, y ha sido este choque de trenes de determinar qué es lo que va a pasar con la una empresa. La empresa lo que tiene que ser es transparente en sus actos, no tiene que andar regalando mochilas ni andar resolviendo problemas me queda claro. Eso no tiene que andar haciendo eso, tiene que ser cumplir con la ley y ser transparente en sus actos. Igual el gobierno tuvo que hacerlo, y eso no fue la primera sospecha que tuvo la sociedad, porque eso no sucedió jamás. Nosotros fuimos los ciudadanos los que descubrimos
descubrimos que se estaba dando ahí un contrato extraño, entregándole 20 millones de metros cúbicos de agua a una sola empresa, más del doble de toda la cantidad que consume un solo municipio del estado, como es Tecate, por ejemplo. Cosas así que fue descubriendo la sociedad. Y ellos, cuando salían a tener que dar la cara, ¿qué decía el señor Burgos y todos los representantes? Decían que no, que era falso, que nosotros estábamos mintiendo. Su discurso fue de ataque a los ciudadanos promotores del plebiscito, en lugar de justificar su acto y de ser claros con lo que tenían en la mía. Decían que lo que nosotros decíamos era falso, decíamos lo que dice la mía. Ellos entonces dicen, no vamos a gastar 20 millones, solo 7 millones, bueno, hagan otra mía. O háganle modificaciones, y si le hacen modificaciones ya tiene que ser otro documento, porque ahí dice que así tendría que ser. Entonces, lo que cuenta es lo que está en ese documento, no lo que digan en sus discursos. No, pero como empresa tienen que hacer algo por la sociedad. Siempre un discurso falso que no correspondía a lo que tenían en la mía. El gobierno también mintiéndole al pueblo. Y todas estas cosas que al final desembocan en una conducta tan extraña de los representantes de la ciudadanía, como son los consejeros que votaron esto, donde, como vemos, no justifican. Todo esto está plagado de irregularidad, de cuestión muy extraña, sospechosa, y que obviamente nosotros tenemos que exigir que se indague qué hay atrás de esa conducta de los consejeros electorales. Son funcionarios electorales que deben de justificar, motivar, fundar esa decisión que tomaron, porque es que no fueron 7, fueron 6, pero de los 6, 5 votaron en contra del derecho que les están pidiendo por lo menos 16.875.57 ciudadanos. Miren qué cosas tan extrañas tiene la democracia participativa en la interpretación de estos señores, ¿no? Sí. Que 5 grandes cerebros que no se pronunciaron más que levantando o diciendo la palabra aprobado, o sí, o levantando una mano, no recuerdo cómo fue su gesto aprobatorio, con una palabra, ¿no? Sin ninguna explicación, sin mediar nada, ninguna razón, motivo, etcétera, pueden más que la decisión y la preocupación de miles de ciudadanos. Esto no se puede quedar así. O sea, vamos a los tribunales donde estamos impugnando, sí, pero aún si esto no prospera en los tribunales, nos vamos a ir a la lucha social, vamos a seguir en la lucha hasta cerrarle el paso a un proyecto depredador, francamente depredador, peligroso para el futuro de esta región, porque el derecho al agua es un derecho humano y lo es para el mundo entero. Y la participación social, no nomás en el agua, en los recursos naturales, ya es un imperativo en el mundo. El derecho a un medio ambiente sano también es un derecho humano. Exactamente. Bueno, seguimos con... Nomás le quería comentar ya, última pregunta para después llegar a una conclusión. Respecto a la manifestación del impacto ambiental, ¿qué importancia tiene? ¿Por qué atacaron a esa resolución? ¿Eso impedía? ¿Con esa resolución les concedían el permiso de explotar el agua o les concedían el permiso? Esa es mi pregunta, porque a mí me queda la interrogante de si se debió, con todo respeto maestra, si se debió de atacar la concesión de que se les otorgó para explotar el agua. O sea, ¿qué diferencia? No sé en qué consiste primero la mía. Bueno. Para eso, ¿por qué atacaron esa resolución? Es mi pregunta completa. El problema del agua es un problema ambiental. A veces se piensa que la emisión de gases, que la cuestión de causar contaminación en las aguas, esos son los problemas ambientales. Pero el causar deterioro, falta, sequía, ¿no? Y desabasto de agua es otro problema ambiental. Entonces, al autorizarle esa cantidad de agua dulce, ¿no? En una región árida, de muy escasa precipitación pluvial en el año, donde ya están declarados en sobreexplotación, no solamente el manto acuífero del Valle de Mexicali, sino todos los acuíferos del estado, la mayoría están sobreexplotados, y donde tenemos que enfrentar ese clima tremendo, tan extremo,
extremo, ¿no? De la temperatura elevada en los veranos, etcétera, etcétera, entregarle a una sola industria esa cantidad de agua, bueno, era, a todas luces, sonaba irracional, una gran irresponsabilidad de parte del gobierno, ¿no? Y más cuando empezamos a ver los problemas que ya se estaban dando en otras regiones de nuestro país por ese grupo modelo adquirido por la Constellation Brands, donde, bueno, hubo personas que nos dijeron, no permitan, a nosotros nos engañaron, nos dijeron personas de Nava, Coahuila. Yo vengo de allá, nos decían algunas personas con las que ya, porque nosotros indagamos, platicamos con personas que habían estado allá y nos dieron de primera mano experiencias muy terribles. Entonces nosotros pensamos en que la manera de pegarle duro, dijéramos, a la lucha en favor de conservar el agua era viendo el impacto ambiental, ¿no? Porque sin esta autorización no se podía haber construido jamás esta empresa. Si no tiene la autorización del Estado, de la Secretaría en materia ambiental, en este caso se llama Protección del Ambiente de Baja California, así la hubiese tenido del otro nivel, del nivel federal de gobierno, de Semarnat, para ser precisos, y de la propia Conagua, si no le da la autorización la Secretaría de Protección del Ambiente del Estado de Baja California, no se habría podido llevar a cabo ese proyecto. Muy bien, ¿sí? Esa es la respuesta que esperaba, maestra. Bueno. Contestar tu opinión al respecto. No, pues el tema del mío pues ya es de los promotores. Ok. Escutia, ¿quieres comentar algo? Solo pues ya, supongo que ya para cerrar, Sí, la conclusión. quería preguntarles, maestra, ¿cuál va a ser la acción pues próxima que van a tomar? ¿Ante qué instancia van a acudir? ¿Cómo, para los que nos están viendo y estén interesados en apoyar, cómo pueden hacerlo? Sí. Gracias. Bueno, pero decime si de alguna manera ya lo dije que no nos vamos a quedar cruzados de brazos, ¿verdad? Que vamos a ir hasta las últimas consecuencias y más allá de la lucha jurisdiccional. Esta batalla no la queremos, no la podemos perder. Esta batalla la perdimos, pero la guerra no, porque no sería perder el agua. Sería perder la sustentabilidad del futuro de nuestra región. Así de grave es en realidad. Bueno, ¿qué vamos a hacer enseguida? Y ya presentamos este recurso de inconformidad ante el Tribunal Estatal, que es como procede. Y si aquí también aquí se ratificara ese acuerdo injusto, ¿verdad?, de improcedencia del plebiscito, entonces nos vamos a ir a los tribunales federales, a los tribunales electorales del Poder Judicial de la Federación. El de primera instancia sería en Guadalajara, en la Sala Regional de Guadalajara, y si ahí no se nos da nosotros la razón, pues tenemos la última instancia, que es la Sala Superior. Y creemos que tenemos muchas posibilidades de ganar por esta vía jurisdiccional. Pero si no, bueno, ustedes mismos ya lo dijeron, muchachos. Dijeron que, lo dijo Jorge, empezamos, que la vía jurídica para que se diese la abrogación de aquella ley que de tan corta vida, ¿no?, de la ley de agua del Estado de Baja California, habría sido el referéndum. Efectivamente así lo dijo, y es muy cierto, pero dice, como desconocíamos que teníamos ese instrumento, esa figura, bueno, nos fuimos a la calle, y fue tan masiva la protesta que eso intimidó, asustó y causó el impacto que tenía que causar en cualquier gobernante, y dijo, bueno, doy reversa. Bueno, pues entonces vamos a tener que hacer algo parecido. Si no quieren un referéndum, vamos a hacerle el referéndum en la calle. Vamos a ver si con ese referéndum van a seguirse negando. Yo para finalizar nada más digo, la vía jurídica es la que realmente yo sí aplaudo mucho, porque es encaminar a la gente, hacerla entender repito, ¿no?, la ley de participación ciudadana, la forma como interpretan la Constitución, tanto gente que no la tiene que hacer, ¿no?, los consejeros y las mismas autoridades, y sí, la actividad, miren, la protesta siempre va a ser una de las vías que como medios de comunicación aplaudimos. El reclamo popular siempre va a ser bien visto.
Y además el tema del agua, o sea, yo siempre decía, es que nadie está en contra de defender el agua, ¿no? O sea, no estamos en contra de esa defensa que tienen los activistas. Al contrario, ¿no? O sea, se les sigue, se les da el espacio debido, pero lo que sí debemos ir más allá, y por eso digo, aplaudo mucho el activismo verdadero, y sobre todo que esta parte de la vía jurídica siempre lo voy a aplaudir, y más porque siempre se ha colgado o se ha hecho un mal activismo en México, no solamente en Mexicali, y esta parte de la sociedad organizada es la única manera, la única vía que yo veo para que los gobiernos cambien sus formas, cambien sus políticas públicas, que no solamente es en el tema del agua, ¿no? En seguridad, en todo, estamos de verdad en una crisis fundamental que yo creo que debemos de atender, pero periodísticamente yo por eso les digo, mi trabajo es ese, ¿no? Ser esa parte del contrapeso y pues decir cosas que lo pueda sustentar. Yo sí hay algo que les aplaudo mucho a estos consejeros, es que ellos saben del tema del derecho electoral, los 7, de un conocimiento vasto, pero se quedan cortos siempre. O sea, lo vemos en temas de perspectiva de género, en las candidaturas, en los lineamientos, en todo, y en el tema del plebiscito, cuando pensábamos que iban a ir más allá, se quedaron cortos. Entonces, y muchos de los acuerdos que toma el Instituto Electoral se los rebota el Tribunal Electoral, ¿no? Porque se quedan cortos, se limitan siempre. Y es algo que eternamente ha sido un mal de los consejeros electorales, y que miren, estamos en la víspera de una elección y se pensaba que, o se espera al menos por los activistas, que esté el voto en contra de este manifiesto de impacto ambiental en la boleta, en una boleta alterna, y que pues salgamos a votar. Lo importante va a ser que sería una elección sui generis, porque Constellation Brands aparecería en la boleta, ¿no? Como tal. Entonces, esto también llamaría a la gente a votar, o veremos que pudiera ser hasta un inhibidor, pero es importante el tema del plebiscito. Yo creo que no es solo cuestión de los consejeros, es toda la institución, el Instituto Estatal Electoral. Creo que no cumplen con lo que establece la ley, ni le hacen honor a la ley electoral del Estado de Baja California, ni tienen independencia, ni tienen autonomía, no llevan a la práctica los principios que rigen constitucionalmente a esta institución. Y es muy vergonzoso de que lo que usted dice, Jorge, de quedarse cortos, es más que eso, es falta de ética profesional, es el no tener autonomía e independencia respecto del Ejecutivo del Estado y actuar realmente como un cuerpo colegiado, como una institución autónoma, que respete la ley, que se respeten a sí mismos como funcionarios electorales. Es muy vergonzoso que no den ese salto, que se siga teniendo esa atadura que no hace prosperar a la democracia. Vamos a ver, invadieron de información, atacando al plebiscito, de información pública, diciendo por parte del gobierno del Estado de que si se le daba cabida al plebiscito iba a ser nocivo para la vida pública del Estado, sobre todo en lo económico. Lo recordarán ustedes, que dijeron, las empresas van a tener temor de invertir en Baja California, van a desalentar, van a ahuyentar las inversiones, porque van a pensar, vamos a estar sometidos a un plebiscito, a una consulta ciudadana, entonces no vamos allá. Una contracampaña, ¿no? Pero ¿cómo no dicen? Si no se permite llevar a la práctica estos instrumentos, si se le está constantemente negando cada intento de la sociedad de llevar a cabo un plebiscito, cumplir con todos los pasos requisitos de la ley, y al final salen con un cuento chino totalmente ilegal, al margen del derecho, hacen sus interpretaciones para negarle ese hecho a la gente, ¿qué va a pasar? ¿No se va a desalentar la ciudadanía en seguir creyendo en las leyes, en el Estado de Derecho, en la institucionalidad de las normas jurídicas, y decir, no, pues, carajo, esta ya no es la vía, no tenemos entonces manera de resolver nuestros problemas por la vía pacífica, por la vía constitucional, por la vía legal? Porque esta ley es reglamentaria del artículo 5 del apartado C de la Constitución de Baja California. Es decir, están actuando contra la Constitución.
institución Letra muerta, ¿no? es letra muerta, pero eso no es dar un mal ejemplo, no es desalentar la democracia, esto no va en contra del progreso de la vida democrática. Es decir, ¿cuál desarrollo de la democracia con un instituto estatal electoral como el que tenemos? Con 5 consejeros que deciden como bultos, como verdaderos zombies, levantando la mano sobre las voluntades de miles de ciudadanos. Eso no es democracia. Entonces, ahí algo funciona muy mal. Muy mal, y si es verdad lo que la gente dice en los memes y en las redes sociales, este pueblo le quedó muy grande al Instituto Estatal Electoral de Baja California. Y puesto que le quedó muy grande, pues vamos a traer un instituto que nos dé la medida. Entonces, tal vez la lucha va a ser no solo por la defensa del agua, sino que ya esta ciudadanía participe de manera más activa también en la vida política para que las instituciones, ¿verdad?, pues se democraticen y sean lo que dice la ley que deben de ser. Y esperamos que tengan convocatoria, maestra, porque sí, yo le veo mucha apatía a la gente, ¿no? O sea, Sí. eso es lo que no, es lo que Todo eso toma su termina tiempo, faltando. Jorge, ¿verdad? Sí, lo que Toma termina su tiempo. fallando. Yo sí creo que el Creo que instituto, tu trabajo es muy importante sí, también. Así es. yo sí creo que el Instituto Electoral sí tiene autonomía, le falta transparencia, que el Instituto Electoral son 90 personas que están trabajando arduamente ahí, lo digo porque lo conozco, los veo, y que los consejeros sí, como dice la maestra, le quedó muy grande el tema del plebiscito a los consejeros y a los partidos políticos, a los representantes también. Vimos posicionamientos que parecían más de activistas que de partidos políticos y que no obedecían a un tema de esa trascendencia, porque se tenía que estudiar el tema, se tenía que presentar mejores herramientas. Y sí, creo que nos pone un foco rojo al Instituto Electoral este tema en unas elecciones tan importantes como las que se vienen el 2 de junio. Pues si la Constellation metió su mano en este asunto y compró voluntades, si el poder económico fue más allá de regalarle insumos y dar apoyos a las escuelas y comunidades, no sé qué, y tocó al Instituto Estatal Electoral, algún día se va a saber, porque nosotros creemos que las verdades tan fuertes y tan pesadas algún día flotan. Y sí, y al día de hoy, yo no tengo información, digo, que hayan comprado a consejeros, al menos económicamente o de alguna manera, y en cuanto tengamos, si tengo la información, será publicada. Muy bien, los delitos electorales no hablan solamente de compra, ¿no? También hablan de coacción, ¿De coacción? Sí, claro. hablan de inducción, Sí. de verdad, amenazas, exactamente, o sea, las presiones políticas, hay muchas formas, ¿no?, de someter. Sí, pero pues Eso eso sí. ya es cuestión del De investigación, de la FEPADE, ¿verdad? De la FEPADE. Eso Sí, ya. que no tiene ni representación en Baja California. Pero bueno, a Bueno, ver, alguien escucha, podrá Sí. llegar allá. Sí. pues ojalá, a ver, una conclusión ya para terminar. Muy bien, pues por mi parte, la verdad sí un poquito decepcionado, un poquito ya con lo que se discutió, pues más decepcionado, ¿no? Del actuar del Instituto Estatal Electoral, que debería de fomentar la participación y hace lo contrario, ¿no? La inhibe. Pues nada más hacer un llamado a los jóvenes que nos están viendo a sumarse a este tipo de ejercicios que los hacemos periódicamente y sería todo. Pues ustedes ya vieron, bueno, la conclusión primero, muchísimas gracias a los invitados, a Jorge, que este conversatorio, si me preparé, fue por leer sus notas informativas en la jornada, y Lindero Norte, por favor léanlas, hace un trabajo verdaderamente objetivo, Así imparcial, y que leí bastantes diarios, y de los pocos que leí acerca de los considerandos del dictamen 4, fue el tuyo, Jorge, y te felicito. No, Sí, gracias. yo también. Muchas gracias. Yo también, permítame, discúlpeme, le agradezco mucho este último compromiso que establece aquí Sí. Jorge, de que si él tuviese la información, Claro, la publicamos sin duda. lo creo porque Sí. ha hecho unas notas extraordinarias, No, muchas gracias. tanto profesionalmente como en honor a la verdad, Hace con periodismo. respecto a este tema. Sí, muchas gracias. No, gracias. Periodismo. Y Muchas ahora gracias. el mensaje es para los jóvenes,
para la gente que es muy importante este tipo de actividades, que nosotros dialoguemos, que nos concienticemos, que debatamos, que argumentemos respecto a esto, no porque seamos jóvenes tenemos que estar ajenos a la vida política, ajenas a este tipo de participación, sino al contrario, la democracia representativa no es la única manera, de opinar, ¿no? O mediante el voto. También nosotros podemos hacer iniciativas, podemos aceptar o no los actos de gobierno, que les quede muy claro. Oye, que se salgan de las redes, ¿no? Exacto. Eso también. Que interactúen, Que hay que interactuar. O en ambas partes. Ajá, hay que... y particularmente los jóvenes que estudian Derecho, ocupamos ayuda también técnica jurídica, ocupamos su ayuda explicándole también a la sociedad en su colonia, a sus mamás, lo que está pasando, que tenemos estos métodos, estos mecanismos, estas herramientas en el orden legal, que hay que utilizarlas, hay que aprovecharlas, hay que participar, hay que dar nuestra opinión. Entonces, ahí me quedo. Muchas gracias, maestra, por venir. La verdad es que es muy valiente lo que está haciendo todo su colectivo, porque sin financiamiento de ninguna parte ni nada, han logrado muchísimo. Y yo sé que lo van a lograr y que vamos a ganar esta lucha a favor del agua. Y en nombre de este colectivo 27 de enero y de la Juventud Comunista de México, nosotros nos vamos a sumar a este movimiento juntando firmas. Y pues nada, por mi parte. Sí, no nos podemos ir dar un reconocimiento al representante común de los ciudadanos, el compañero Filiberto. Un verdadero paladín, digo yo, en esta lucha, porque ha puesto su dinero, su tiempo, descuidado su propio trabajo por esta causa y generalmente poco lo mencionamos. Una disculpa, compañero Jesús Filiberto. Es que me toca verlo en la sesión, siempre soy el que los entrevista a ustedes. Es un titán en esta batalla. Claro que sí, muchas gracias al compañero Filiberto. Y la compañera Edna Gómez, la compañera Edna Gómez, nuestra publicitaria, la querida compañera que ha llegado con el arte de sus diseños. Sí, tenemos un equipazo. Claro que sí, yo estoy seguro que lo vamos a lograr. La compañera, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes.